mayoritario, como ustedes saben, suscribe un convenio colectivo con eficacia general, que es aplicable a todos los trabajadores afiliados o no afiliados, ¿no? Incluso a los afiliados a los sindicatos minoritarios. O sea, si en una empresa hay un sindicato mayoritario y hay un sindicato minoritario y un grupo no afiliados, el convenio colectivo que suscribe el sindicato mayoritario se aplica a todos. Eso se le conoce como eficacia general y deriva de la legitimidad que la ley le otorga al sindicato mayoritario. ¿Cuál es el problema en este caso? Que si el convenio colectivo se aplica a todos, incluyendo no afiliados, personas que no han contribuido económicamente con el sindicato ni han asumido ningún riesgo durante la negociación colectiva, por ejemplo, si hubo una huelga, al final terminan recibiendo los mismos beneficios que los trabajadores afiliados al sindicato. ¿Cómo puede superarse eso? Una posibilidad es la de otorgar algunos beneficios exclusivamente a los afiliados. Pese a que el sindicato es mayoritario y que su convenio colectivo se va a aplicar a todos, que algunos beneficios sean solo para los afiliados, para de ese modo alentar la afiliación. ¿Ya? Esa es una posibilidad. Pero tenemos un problema, ¿no? En el Perú se reconoce la libertad sindical negativa, o sea, el derecho del trabajador a no afiliarse o desafiliarse. Entonces, ¿hasta qué punto puedo alentar la afiliación, que es una perspectiva legítima del sindicato mayoritario, sin forzarla? Porque si la fuerzo, entonces afecto la libertad negativa. Hay que buscar un punto de equilibrio. Yo creo que algunas cláusulas del convenio que no tengan que ver con el núcleo de la negociación colectiva, que recae básicamente sobre las remuneraciones y las jornadas, cláusulas que no sean de ninguno de estos dos campos, podrían reservarse solo a los afiliados. Les pongo un ejemplo quizá muy obvio. El día de la fundación del sindicato. Imagínense que el sindicato consigue que ese día se declare no laborable. Los no afiliados podrían reclamar, si se pacta que ese día de aniversario es solo para los afiliados, que se extienda también a ellos. Creo que no tendrían ningún título para reclamar eso, porque lo que se está celebrando es una festividad que tiene que ver con la afiliación y ellos no están afiliados. Entonces habría que ver con mucho cuidado en qué casos se puede incentivar sin forzar. ¿Ya? El caso del sindicato, no pasé creo, ¿no? Este era el sindicato mayoritario. Muy bien. Y ahora vamos a ver el sindicato minoritario, ¿no? Este es, ¿no? En el sindicato minoritario tiene solo capacidad negocial, no tiene legitimidad. ¿Qué quiere decir que tiene capacidad? Que negocia solo para sus afiliados. Los no afiliados se quedan sin nada. ¿Ya? A esto se le llama convenio colectivo de eficacia limitada. O sea, el sindicato mayoritario que tiene legitimidad suscribe un convenio colectivo de eficacia general. El sindicato minoritario que tiene solo capacidad suscribe un convenio colectivo de eficacia limitada. En el primer caso, mayoritario para todos. En el segundo caso, minoritario solo para sus afiliados. ¿Ya? Y aquí se plantea el problema de la extensión de los convenios colectivos. ¿Qué hacen a veces algunos empleadores? Celebran un convenio colectivo con el sindicato minoritario y luego extienden ese convenio colectivo a los no afiliados. Ahí hay por lo menos dos efectos de esa extensión. El primero es el sindicato pierde
todo estímulo para lograr que los no afiliados se afilien. Si yo, estando no afiliado, voy a recibir los mismos beneficios que el afiliado, ¿para qué entonces me afilio? Entonces se considera una política antisindical extender los beneficios del sindicato minoritario al sindicato mayoritario. Perdón, a los no afiliados. ¿Ya? Aquí les planteo un par de preguntas al respecto. ¿Es lo mismo que el empleador extienda unilateralmente el convenio colectivo del sindicato minoritario o que lo haga bilateralmente mediante acuerdo con el propio sindicato? Primera pregunta. Aparentemente le da más legitimidad que lo haga con el sindicato, o sea, que no sea unilateral, donde es manifiestamente antisindical, sino que sea bilateral. Sin embargo, ¿a título de qué el sindicato minoritario, que no representa a los no afiliados, está pactando con el empleador que se extienda a sujetos que no están representados por él? No se llega a salvar la objeción, por lo menos del todo. Hay algunos casos en los que el empleador y el sindicato pactan, o sea, hay un acuerdo de extensión compensado económicamente. O sea, el empleador y el sindicato pactan que sindicato minoritario, que se va a extender a los no afiliados, a cambio de lo cual el sindicato minoritario va a recibir una suma de dinero. Se complica un poco más. O sea, el caso más claramente antisindical es la extensión unilateral. Si la extensión es bilateral y más es compensada, entonces entramos en una dificultad. Podría admitirse, es harto opinable, ¿no? Me parece que por lo menos no es frontalmente ilegal o inconstitucional, no porque la extensión unilateral, si viola la libertad sindical que está reconocida en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, es manifiestamente antijurídica, ¿no? Si es bilateral y si es compensada, la certeza de la inconstitucionalidad e ilegalidad creo que decae, pero yo no sería partidario ni siquiera en esos casos, porque creo que, como les he dicho, el sindicato minoritario no tiene título para representar a sujetos que no están afiliados. Esto es distinto a lo que se conoce como un acto de adhesión. No es una extensión, es un acto de adhesión. Imaginemos que hubiera dos sindicatos minoritarios. El empleador negocia con uno un convenio colectivo. Y en vez de repetir toda la negociación colectiva con el segundo sindicato, el empleador y el sindicato pactan que se adhieren al convenio colectivo del primer sindicato. Ahí yo no vería ninguna objeción, ¿no? Es un acto de adhesión que es distinto a un acto de extensión. La extensión es antisindical. La adhesión manifiesta voluntad válida del sindicato, de subsumirse en el convenio colectivo que ha celebrado el sindicato 1 y no tiene por qué afectar ningún derecho. ¿Qué ha pasado jurisprudencialmente respecto de la extensión? Han habido dos tendencias muy marcadas en la Corte Suprema, ¿no? Una primera, que es la que tienen ahí a la vista, que dice que por principio de igualdad todos los trabajadores deben beneficiarse. O sea, el trabajador afiliado al sindicato minoritario tiene el mismo derecho que el trabajador no afiliado al sindicato minoritario por principio de igualdad. Esa fue la primera tesis. A ver, ¿opera aquí el principio de igualdad? Creo que claramente no, porque el principio de igualdad supone que ante hechos iguales se procure trato igual. Son hechos iguales
un trabajador afiliado que está ejerciendo su libertad positiva de afiliación y un trabajador no afiliado que está ejerciendo su libertad negativa de no afiliación o desafiliación? No, no son hechos iguales. Por tanto, ¿debe darse el mismo trato al afiliado y al no afiliado? No, porque en nuestro sistema de relaciones colectivas de trabajo, ese criterio opera cuando el sindicato es mayoritario. Si es mayoritario, beneficia el convenio a todos. Si es minoritario, a sus afiliados. Entonces, en el primer caso, si el sindicato es mayoritario y yo soy un no afiliado, yo tengo título para reclamar que el convenio me rija. ¿Cuál es mi título? La ley que dice que el sindicato mayoritario suscribe un convenio de eficacia general. Si yo soy no afiliado y el sindicato es minoritario, ¿qué título tengo para reclamar? Cuando la ley dice que en ese caso el convenio colectivo rige solo para los afiliados. No tengo ningún título. Entonces creo que se ha invocado erróneamente el principio de igualdad. La segunda corriente en la Corte Suprema, estas son las sentencias que están mencionadas aquí, son algunos ejemplos, no son todas las sentencias. No se puede extender los efectos del convenio colectivo porque se desalentaría la afiliación sindical. O sea, claramente esta segunda corriente sí se ubica en la lógica de que si se extienden los beneficios, el no afiliado no tiene ningún incentivo para afiliarse, ¿no? Y esta es la corriente que ha prevalecido finalmente porque el Pleno Jurisdiccional Distrital Laboral de Lima 2017 ha cogido esta segunda posición, ¿ya? Entonces podríamos considerar hoy día que esta es una tendencia más o menos consolidada, ¿no? Ahora, aquí tenemos otro problema. Esta pregunta ha surgido también a raíz de algunos casos, ¿no? Imagínense ustedes este caso. El empleador celebra con el sindicato minoritario un convenio colectivo y establece un bono por cierre. Y luego extiende el convenio colectivo a los no afiliados. Y el bono por cierre, como se entiende que corresponde solo a los afiliados, le cambia de nombre y le llama bono de integración. Pero es el mismo monto, la misma fecha, todos los datos son los mismos. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Uno, los trabajadores, el sindicato minoritario ha podido impugnar esa extensión, diciendo que es un acto antisindical. Pero no ha hecho eso. ¿Qué ha hecho? Ha pedido que se le dé también el bono de integración. O sea, que dupliquen, ¿no? Este caso, Barrick llegó al Poder Judicial y el Poder Judicial denegó el bono, ¿no? Y yo creo que acertadamente, porque ¿qué es lo que puede pedir el sindicato en ese caso ante un acto antisindical? Que no prospere, que se detenga, que se revierta, ¿no? Pero no que se les dé a sus afiliados el mismo bono dos veces, ¿no? Bien, ahora vamos a ver un caso diferente, problema 2, exclusión. Aquí tenemos una casación laboral y vean lo que dice, ¿no? En virtud del artículo 28 del reglamento, el convenio colectivo puede establecer exclusiones o limitaciones, ¿no? Y entre ellas la de los trabajadores con contratos sujetos a modalidad. O sea, esto nos lleva al primer párrafo del artículo 28 del reglamento. La fuerza vinculante que se menciona en el artículo 42 de la ley implica que en la convención colectiva las partes podrán establecer el alcance, las limitaciones o exclusiones que autónomamente acuerden con arreglo a ley. Con arreglo a ley. En primer lugar, con arreglo a la Constitución. En segundo lugar, con arreglo a ley. O sea, empleador y sindicato pueden pactar que
a los trabajadores, algunos trabajadores queden fuera del convenio colectivo, pero siempre y cuando no infrinjan la ley. ¿Y qué dice la ley en este caso? El artículo 79 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral dice: los trabajadores contratados, conforme al presente título, o sea, contratos de duración determinada, tienen derecho a percibir los mismos beneficios que por ley, pacto o costumbre tuvieran los trabajadores vinculados a un contrato de duración indeterminada. O sea, la ley recoge, o sea, en primer lugar, la Constitución recoge el principio de igualdad. No hay por qué diferenciar entre un trabajador que tiene contrato de duración indefinida y un trabajador que tiene contrato de duración determinada. Pero luego la ley lo hace explícito, ¿no? Y dice: los beneficios que por ley, pacto o costumbre tuvieran los trabajadores vinculados con duración indeterminada son los mismos que corresponden a un trabajador con vínculo de duración determinada. Entonces, esta sentencia, esa casación que está ahí, está resolviendo contra la ley, ¿no? En el caso anterior, en el caso de la extensión, creo que también el sector de sentencias que apelaba a la igualdad terminaba resolviendo contra la ley. Aquí tenemos también un caso, ¿no? Entonces ahí hay que estar muy atento. ¿Qué sí se puede, a quién sí se puede excluir? Por ejemplo, si el convenio colectivo dijera, si hubiera una causa objetiva y razonable, sería válido. El convenio colectivo dijera: las mujeres tienen derecho a una sala cuna para amamantar a sus hijos. ¿Podrían los hombres reclamar que la exclusión es inconstitucional o ilegal? No, porque está en la naturaleza de las cosas, ¿no? Pero podrían, por ejemplo, el convenio colectivo decir que se aplica solo a los que tienen vínculo vigente a la fecha, cuando el artículo 42 dice que se aplica también a los que se incorporan después, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con esa autorización que hace el reglamento, ¿no? de exclusiones o limitaciones, solo las que estén permitidas por la Constitución o por la ley, porque si no, son inválidas, ¿no? Aquí tenemos un asunto que es más polémico, ¿no? Se refiere al interior de la empresa. O sea, tenemos tres ámbitos, ¿ya? Un ámbito supraempresarial, rama de actividad o gremio, un ámbito empresarial y un ámbito infraempresarial, que son la categoría o el establecimiento. Entonces, ¿qué está regulado y qué no está regulado en la ley? Las mayorías y minorías dentro de la empresa, en el ámbito de la empresa, están reguladas. El sindicato mayoritario representa a todos, incluyendo a los afiliados al minoritario y a los no afiliados. El sindicato minoritario, cuando puede negociar, cuando no hay un mayoritario, negocia solo para sus afiliados. Perfecto. Pero ¿qué pasa si hay mayorías y minorías entre la empresa y las unidades menores? Por ejemplo, el establecimiento o la categoría. Hay un sindicato de empresa a nivel nacional o con un sindicato de establecimiento, BCP solo de Arequipa, o de categoría, BCP obreros, ¿no? Entonces, ahí podrían ocurrir tres situaciones que están en los puntos que siguen, que he puesto ahí, supuesto 1, 2 y 3. Primer supuesto: si ambos sindicatos son minoritarios, no hay problema. Cada uno, el de empresa, el de categoría, negocian para sus respectivos afiliados. Si ambos son mayoritarios, creo que es el supuesto 2, ahí sí tenemos un problema. ¿Qué mayoría prevalece? ¿La mayoría de ámbito mayor, o sea, la empresa, o la mayoría de ámbito menor, la categoría o el establecimiento? Esto está abierto a opiniones, ¿no? Yo les he puesto ahí una, que es la mía, que yo preferiría la mayoría de ámbito superior. O
sea, la de la empresa sobre la categoría o establecimiento, pero es una opinión, ¿no? No conozco casos en los que el Poder Judicial se haya pronunciado sobre esta materia, ¿no? Y si hubiera un sindicato mayoritario y otro minoritario, no importa en qué ámbito está el mayoritario y el mayoritario prevalece sobre el minoritario. O sea, en definitiva, 3 supuestos. Si ambos son minoritarios, no hay problema, cada uno para sus afiliados. Si hay un mayoritario y un minoritario, ya sea en la empresa, en la categoría o a la inversa, el mayoritario prevalece sobre el minoritario. Si ambos son mayoritarios, ahí se nos complica el problema, ¿no? Les voy a poner un ejemplo para que no suene tan abstracto. Imaginemos que tenemos un sindicato de empresa que afilia empleados y obreros y que es mayoritario en la empresa. Y que en la categoría obreros hay un sindicato de obreros solamente que es mayoritario en la categoría. Entonces, ahí tenemos una duda, ¿no? Los obreros se rigen por el convenio colectivo del sindicato de empresa, que es mayoría en la empresa, a pesar de que sea minoría en la categoría obreros, o los obreros se rigen por el sindicato mayoritario en su categoría. Ese es el problema, ¿no? Y ese es el problema que no está resuelto. Muy bien, problema 3. Los límites al contenido económico de la negociación colectiva en el Estado. Ustedes saben perfectamente que el Tribunal Constitucional, en 2 sentencias, una referida a las leyes de presupuesto y la otra a la ley de servicio civil, ha reconocido el derecho de los trabajadores del Estado a negociar colectivamente remuneraciones. Eso ya no admite duda. ¿Cuál es el problema? Que el tribunal ha dispuesto lo que se conoce en latín una vacatio sentencia, que es la sentencia no rige inmediatamente, tiene una aplicación diferida, ¿ya? ¿En qué posibilidades hay respecto de esta aplicación diferida? Yo creo que caben 3 posibilidades, ¿no? Primero, si regresamos un instante, vamos a ver allá al final que dice el tribunal que las sentencias van a regir a partir de la primera legislatura ordinaria del periodo 2016 y 2017 o por el plazo que no podrá exceder de 1 año. Es decir, la vacatio sentencia que dispuso el tribunal está largamente vencida, estamos en 2019. Ya pasó 1 año y ya venció la legislatura 2016-2017. Entonces, en ese escenario, creo que caben 3 opciones. La Corte Suprema, en algunos casos, Corpac, por ejemplo, dijo que las sentencias del Tribunal Constitucional, incluso antes de que se cumpliera el tiempo que el tribunal había señalado, ya estaban vigentes. El problema de esta tesis es que, como vamos a ver en esta siguiente vista, la vacatio entonces no tendría sentido. El tribunal dispone que los trabajadores tienen derecho a negociación colectiva, incluyendo remuneraciones, y señala un plazo para que eso rija. Si la Corte Suprema dice, como lo ha hecho en algunos casos, que sin importar que ese plazo se venza, las sentencias del tribunal ya están vigentes, entonces ¿para qué el tribunal dispuso una vacatio? Entonces, ahí tenemos ese problema. Si nos vamos al 3, al supuesto 3, el problema es otro, pero también existe un grave problema. ¿Cuál es? Algunos dicen debe esperarse hasta que se apruebe la ley, ¿no? Entonces, lo que se vuelve inútil en este caso es la sentencia, porque si no hubiera habido sentencia, igual hubiéramos tenido que esperar a que se dictara una ley de negociación colectiva para el Estado, con lo cual la sentencia carece de todo objeto,
no tiene sentido. Entonces, por eso es que yo sostengo que la posición intermedia, la 2, que está aquí, es la más razonable, ¿no? Vencidos los supuestos señalados por el propio tribunal, las sentencias ya rigen. El tribunal dijo 1 año o que venza la legislatura 2016-2017. Ya pasó. La omisión del Congreso no puede vulnerar un derecho fundamental. Por tanto, yo creo que hoy ya las sentencias están plenamente vigentes y los trabajadores tienen derecho a negociar colectivamente remuneraciones, utilizando supletoriamente la Ley de Servicio Civil y la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. La Defensoría del Pueblo acaba de enviar un oficio al Congreso pidiendo que se dicte de una vez la Ley de Negociación Colectiva de los Trabajadores del Estado, porque lo que está ocurriendo es una burla, ¿no? Hay el proyecto del Congreso, hay el proyecto del Ejecutivo, la Comisión de Trabajo, cada vez que se convoca a sesión, no alcanza quórum y el asunto se va postergando y postergando, lo que creo que no puede ocurrir. Problema 4. También está pasando esto, ¿no? Imagínense, les pongo un caso concreto, pero esto podría funcionar en general, ¿no? Imagínense un sindicato celebra un convenio colectivo por el 2018 y 2019. Y luego un grupo importante de trabajadores de ese sindicato se desafilia, constituye otro sindicato y presenta su pliego para el 2019. El 2018 no habría problema porque habría un único convenio colectivo, pero el 2019 tendríamos 2 convenios colectivos. ¿Cuál se aplica? ¿No? Esto empieza a conocerse como transfugismo sindical. Está ocurriendo. Claro, porque, ojo, antes cuando los sindicatos eran ideológicos, ¿no? Un sindicato comunista, un sindicato aprista, nadie iba a saltar de un sindicato a otro. Uno tenía una cierta lealtad, ¿no? Ingresaba a un sindicato y permanecía en ese sindicato toda su vida laboral. Pero ahora que las ideologías se han derrumbado, los trabajadores muchas veces piensan ¿qué me conviene más? ¿El convenio colectivo del sindicato A o el convenio colectivo del sindicato B? Estamos hablando de sindicatos minoritarios, por cierto, ¿no? Porque si es mayoritario no hay ese problema. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Creo que no, esta no es. ¿Qué está saliendo ahí? Esta, por favor. Esta. Entonces, yo lo que propongo para estos casos es, creo que la ley no puede fomentar el transfugismo, ¿no? Ya bastante con tenerlo en el Congreso para tenerlo además en la vida sindical, ¿no? Entonces, hay que ver, yo creo que si los beneficios que se están pactando son los mismos, entonces se quedan con su convenio colectivo original. Si los beneficios son distintos, son mayores, los del nuevo, entonces se les puede reintegrar la diferencia, pero no sumar ambos beneficios. Y si son menores, se quedan con lo que tienen, porque no hay retroactividad perjudicial. La retroactividad solo es benigna, ¿no? Entonces creo que hay que establecer un criterio. Aquí hay que regular. Quizá bastaría un decreto supremo que dijera el trabajador se rige por el convenio colectivo vigente a la fecha de la presentación del pliego. Si luego ese convenio vence y el trabajador salta a otro sindicato, se queda con ese convenio por lo menos por el tiempo de vigencia. ¿Verdad? Problema 5 y último. Control difuso por los tribunales arbitrales. Esto se ha discutido mucho. El Tribunal Constitucional dijo, en algunos casos, que los tribunales arbitrales ejercen jurisdicción y que como tal tienen todos los atributos de toda jurisdicción, entre ellos el control difuso. Pero eso
Lo ha dicho el Tribunal Constitucional en conflictos jurídicos. Un conflicto jurídico es aquel en el que hay una norma y se reclama que se aplique, ¿no? El laudo, en ese caso, equivale a una sentencia. No lo ha dicho el Tribunal Constitucional respecto de los conflictos económicos, como la negociación colectiva, en los que el laudo no equivale a una sentencia, sino a un convenio colectivo. O sea, los tribunales arbitrales de un conflicto jurídico laboral pueden ejercer control difuso. Los tribunales arbitrales de un conflicto económico laboral pueden ejercer control difuso, no está respondido por el Tribunal Constitucional. Y ha habido dos apelaciones que las tienen ahí muy interesantes, ¿no? La primera, la Corte Suprema se planteó por primera vez el problema, ¿no? Y dijo, corresponde determinar si el ejercicio de control difuso es viable en sede arbitral cuando el laudo resuelve un conflicto económico y es asimilable a un convenio colectivo. Primera vez que se planteaba el problema. La Corte Superior había dicho que sí cabía el control difuso. La Corte Suprema anula la sentencia de la Corte Superior, la devuelve y le dicen plantéese este problema. ¿Y qué ocurre? Bueno, estamos en el Perú, no hay sorpresas. ¿Quién era el magistrado de la Suprema que había pedido que la Superior se pronunciara? Acevedo Mena. Muy bien, vuelve la Superior insiste y cuando regresa a la Suprema ya Acevedo Mena se había jubilado. Entonces la Suprema no se hizo problema y siguió adelante con la decisión de la Superior. No se resolvió el asunto. En la apelación laboral, la última que tienen ahí, la de Arequipa, es la primera vez que la Corte Suprema dice que sí puede ejercerse control difuso en laudos arbitrales económicos. Es la primera vez. Es muy genérica la sentencia, dice que siempre que se cumplan ciertos requisitos, pero no indica cuáles son esos requisitos, ¿no? ¿Qué es control difuso? Es inaplicar una ley, ¿no? Esto es muy importante para las empresas y entidades públicas. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos que el tribunal no puede ejercer control difuso, entonces no puede inaplicar la ley de servicio civil y la ley de presupuesto que prohíben negociar remuneraciones. Si nosotros consideramos que sí se puede ejercer control difuso, pueden inaplicar esas leyes, como han hecho muchas veces los tribunales arbitrales. ¿Ya? Muy bien, gracias por su paciencia y quedo a su disposición si hay alguna pregunta, queja, reclamo. Agradecemos al doctor Neves por su espléndida exposición y esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad. A continuación, me acercaré con el micrófono para aquellas personas que tengan interrogantes. Buenas noches, doctor Neves. Quería consultarle su opinión sobre cuáles serían las consecuencias jurídicas si se aprobara una reforma constitucional que en el punto 2 del artículo 28 de la Constitución se cambie que la redacción, en vez de que los convenios colectivos tengan fuerza vinculante, que se le ponga fuerza de ley. Y que también en la Constitución una reforma que la retroactividad no solo sea en materia penal, sino en materia laboral. Y por último, ¿qué opinión le merece el proyecto de Úrsula Letona para prácticamente constitucionalizar el despido arbitrario y hacerlo, no sé, que sea la única forma de reparación ante un despido? Ya, hay tres preguntas bastante amplias en la respuesta. Primero,
efectivamente la Constitución de 1979 señalaba que los convenios colectivos tenían fuerza de ley para las partes, ¿no? La Constitución empleaba esa expresión fuerza de ley en otros casos para otorgar a las normas rango de ley. O sea, fuerza de ley era equivalente a rango de ley. La Constitución actual dice que los convenios colectivos tienen fuerza vinculante, lo mismo la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Este cambio ha sido muy significativo. Yo creo que no, porque los convenios colectivos, que son el resultado de la negociación colectiva, que a su vez derivan de la autonomía colectiva, tienen sustento internacional en los convenios internacionales del trabajo y constitucional. O sea, la autonomía colectiva es un bien protegido constitucionalmente. Y si la autonomía colectiva es un bien protegido constitucionalmente, la negociación colectiva que deriva de ella y el convenio colectivo que deriva de ella también están protegidos. ¿Eso qué significa? La ley puede ingerir en un convenio colectivo, prohibirle, por ejemplo, algunas materias. El artículo 28 del reglamento, leí el primer párrafo, el segundo dice: la ley podrá establecer reglas o limitaciones por las consideraciones previstas en el artículo 1355 del Código Civil. O sea, la lógica de la ley, del reglamento, es la ley sí puede interferir en la autonomía colectiva, pero así, a secas, no, porque hay una jurisprudencia muy importante de los órganos de aplicación de la OIT, la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical, que ha recogido el Tribunal Constitucional en las sentencias estas de inconstitucionalidad de las leyes de presupuesto y de la ley de servicio civil, en el sentido de que la ley puede imponer límites, pero a su vez esos límites tienen límites, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice el Comité de Libertad Sindical? Que la ley puede interferir en la autonomía colectiva ante una grave crisis, debe ser temporal, excepcional, debe tener garantías compensatorias para que los trabajadores no pierdan su capacidad adquisitiva. O sea, no es que la ley pueda hacer lo que quiera con la autonomía colectiva cuando quiera, es que la ley puede hacerlo solo en circunstancias muy extraordinarias y con una serie de limitaciones que están previstas en la jurisprudencia de los órganos de control de la OIT. Respecto de la retroactividad, sí, yo creo que sería bueno que se restableciera la retroactividad benigna en materia laboral. Por ejemplo, hoy día, el 15 de agosto, se eleva la remuneración mínima y no puede regir desde el 1 de agosto. Tendría que regir desde el 16 de agosto, ¿no? O peor, desde el 1 de septiembre. Yo creo que la retroactividad laboral benigna, bien utilizada, es una herramienta del legislador para que sus beneficios no rijan con fecha posterior, sino con fecha anterior. ¿Ya? El proyecto de Letona, me parece, claro, ¿qué pretende la congresista de eliminar la reposición, ¿no? Pero vean ustedes, se refiere el proyecto al despido arbitrario. El despido arbitrario tiene dos tipos, el incausado y el injustificado. El injustificado no tiene reposición, solo tiene indemnización. Entonces, ¿a cuál se está refiriendo? Al incausado. A ese quiere privarlo de reposición. ¿Se puede? No tengo aquí el protocolo adicional a la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ¿qué ha dicho la Corte? Claramente que para proceder a un despido se requiere invocar y probar una causa justificada. O sea, el despido incausado es inconstitucional, como dijo el tribunal el
2001 en el caso de los sindicatos contra Telefónica, y es anticonvencional, como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lagos del Campo contra Perú. Entonces ese proyecto no tiene ni pies ni cabeza. No tiene cómo prosperar constitucional e internacionalmente, ¿no? Es un guiño a los gremios empresariales, que es lo que buscan hace mucho tiempo, pero sería mejor que lo piensen más detenidamente, ¿no? ¿Algún otro interrogante? Bien, no se preocupen, si no hay más preguntas, quiere decir que todo ha estado tan claro que... Bien, jóvenes, les agradezco mucho nuevamente a Dios y a ustedes por su paciencia. Aplausos para el doctor. De acuerdo. Agradecemos nuevamente al doctor Neves por su excelente ponencia. Y continuando con nuestro programa, tendremos la exposición de la doctora Carla Benedetti, quien acaba de llegar. Fuertes aplausos para ella, por favor. Ya. Ah, ya, perfecto. Pero también... Hola, buenas noches con todos. Bien, muchas gracias a la revista por la invitación. El tema que me han encargado de manera específica es abordar algunos de los beneficios sociales. Espero que, dada la hora que tenemos, no vaya a complicarlo, sino, bueno, cualquier cosa me interrumpen, no hay problema, ¿no? Vamos a desarrollar algunos beneficios laborales. Vamos a empezar por la compensación por tiempo de servicios. Las gratificaciones, utilidades y asignación familiar de manera específica. Partimos desde lo que señalan las normas legales para aterrizar en algunos casos prácticos y de repente algunos alcances jurisprudenciales o pronunciamientos recientes para ver si es que podemos enfocar de una manera distinta a lo que señala la norma, ¿no? Bien, la compensación por tiempo de servicios, la base legal es la que está señalada en la filmina. Es el
la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, el texto único ordenado del Decreto Legislativo 650, aprobado por Decreto Supremo 01/97-TR. Su reglamento, la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo 04/97-TR, y la Ley 29352, aprobado por Decreto Supremo 016/2010-TR. La Ley de Compensación por Tiempo de Servicios tiene doble connotación, el beneficio de compensación por tiempo de servicios tiene doble connotación. En principio, se entiende que es un beneficio social de previsión de contingencias que podría originar un cese. Pero además, algunas personas consideran, algunas opiniones autorizadas además consideran que tiene una connotación de naturaleza remunerativa, toda vez que finalmente termina siendo un pago por los servicios que va a realizar un trabajador. Esta doble connotación, sin embargo, no termina desarrollándose en la legislación que regula este beneficio, y únicamente está previsto como un beneficio social de previsión de contingencias que vaya a originar un cese de cualquier trabajador para cubrirse ante la eventualidad de la extinción de su vínculo laboral hasta que él pueda obtener o conseguir un nuevo empleo. Recientemente se está discutiendo sobre la posibilidad de incorporar la compensación por tiempo de servicios como parte de la remuneración de los trabajadores mensual. Y se pretende establecer un régimen a partir de señalar que la compensación por tiempo de servicios debería estar inserta en la remuneración como una RIA, ¿no? Sabemos que en la remuneración integral anual la compensación por tiempo de servicio está incluida y se hace un solo pago, se hace pagos mensuales, pero incluyéndose la compensación por tiempo de servicios. La idea de desarrollar o incorporar la compensación por tiempo de servicios como parte de una remuneración integral anual básicamente está criticada porque pierde esa naturaleza de previsión de contingencias al cese. Lo que va a suceder es que si le pagamos una parte de la compensación por tiempo de servicios al trabajador de manera mensual, cuando el trabajador cese, no va a tener este monto acumulado o ahorro obligatorio que hacen los empleadores a favor del trabajador cuando eventualmente este cese. Por esto es que muchos critican esa posibilidad de inclusión como parte de una remuneración integral anual de la compensación por tiempo de servicios. Bien, ¿qué es lo que nos dice nuestra normativa en relación a los requisitos para tener acceso a la compensación por tiempo de servicios? Está señalada en la filmina, necesitan los trabajadores tener un mes de labor efectiva mínima y tener una jornada mínima de 4 horas diarias en promedio semanal. Más de 4 horas, suponemos, no, si es que tienen 3 horas y media, no podrían tener acceso a la compensación por tiempo de servicios. Bien, ¿cuáles son los trabajadores que están excluidos de la compensación por tiempo de servicios? Los que, acabamos de señalarlo, no laboran 4 horas diarias en promedio semanal, los trabajadores que perciben 30% de tarifas que no representen las comisiones ni aquellas remuneraciones que son percibidas por destajo, o los regímenes especiales de construcción civil, los artistas, los trabajadores del hogar o de repente los trabajadores del régimen agrario, porque sabemos que todos estos regímenes perciben la compensación por tiempo de servicio como parte de su remuneración mensual. ¿Cuál es la oportunidad para que el empleador abone la compensación por tiempo de servicios? La compensación por tiempo de servicios va a ser pagada de manera semestral. El primer periodo es de mayo a octubre del periodo calendario y el mes que se va a computar es del 1 de mayo al 15 de noviembre, que tiene que, ahí hay un error, que tiene que ser el periodo en que se va a computar. Ese es el periodo de mayo. Y el periodo noviembre, en noviembre de cada año calendario se va a pagar
noviembre-abril del 1 de mayo al 15 de mayo de cada año calendario. El abono de la compensación por tiempo de servicio va a ser en la entidad financiera que el trabajador elija y en la moneda que evidentemente se le va a tener que pagar, que se le viene pagando al trabajador como remuneración. La CTS trunca, la compensación por tiempo de servicio, será pagada de manera directa al trabajador en la liquidación de beneficios sociales en un plazo de 48 horas luego del cese, y esto sí es de manera efectiva, sin perjuicio de que además, como se le va a autorizar a través de la carta de retiro el retiro de la CTS de esta entidad financiera donde tiene depositado el trabajador su compensación de tiempo de servicios. Recientemente ha salido un pronunciamiento de una resolución, perdón, sí, una disposición normativa, no estoy segura la norma, pero que autoriza al Ministerio de Trabajo a emitir la autorización para que los trabajadores puedan, ya no sea solo el empleador el que autorice el retiro de la CTS ante la entidad financiera, sino que además ahora, ante el incumplimiento de parte del empleador, la autoridad administrativa de trabajo puede ejercer esa función. Y esto puede hacerse a pedido del trabajador y en el plazo máximo de 15 días debe resolver y debe de autorizar, emitir el documento pertinente para que el trabajador pueda retirar la CTS en el hipotético de que el empleador no active ese trámite, ¿no? Porque ahora lo vamos a explicar, existe la posibilidad de que el empleador retenga la CTS también, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a explicar cuál es la condición para que el empleador pueda retener el depósito de CTS. Bien, la remuneración que va a ser considerada para la compensación por tiempo de servicio tendría que ser, o bueno, tiene que ser, de acuerdo a la legislación, el íntegro de lo que el trabajador percibe por sus servicios, es decir, toda aquella contraprestación que va, todo aquel dinero o especie que reciba el trabajador como contraprestación por los servicios que va a prestar. Tenga este dinero o especie cualquier denominación, siempre y cuando sea de libre disposición del trabajador. Están excluidos de manera expresa todos aquellos ingresos que percibe el trabajador que están descritos en el artículo 19 del texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. Es decir, nosotros tendríamos que entender que todo aquel ingreso que vaya a percibir el trabajador como contraprestación por sus servicios y que no esté incluido en el artículo 19 de manera taxativa, tendría que ser considerado como remuneración, ya sea en dinero o en especie, ¿no? De manera específica, el artículo 19, bueno, tiene varios supuestos, entre ellos la gratificación extraordinaria, la alimentación directa que puedan otorgar el empleador. Además, se entiende que también puede ser parte integrante o debe incluir la liquidación de compensación por tiempo de servicio la remuneración que vaya a percibir el trabajador en especie. Esta remuneración en especie puede ser un valor que puede ser establecido por mutuo acuerdo con el trabajador o, en su defecto, va a ser aquel que le otorgue el empleador en valor, pero en función al valor de mercado que tenga este bien en especie que vaya a ser otorgado al trabajador. Otro ingreso que debe ser considerado es la remuneración principal de naturaleza variable, que no es otra cosa que son las comisiones, que van a ser integrados al cálculo o a la remuneración computable de la compensación por tiempo de servicio en función al promedio semestral del promedio diario del periodo a liquidar. Es decir, si es que ha sido recibido en 4 oportunidades, se va a tener que hacer el promedio entre 6 para que luego pueda ser incorporado como remuneración computable. Además, tendrá que ser incorporado como parte de la remuneración computable para el cálculo de la CTS
la remuneración complementaria de naturaleza variable e imprecisa. Esto de manera específica refiriéndose, por ejemplo, a las gratificaciones. Acá hacen referencia de manera específica a las horas extras, siempre que estos sean percibidos como mínimo en 3 meses dentro del semestre, lo cual hace que esto haga que este ingreso cumpla con la regularidad mínima establecida para que se constituya una remuneración. Y finalmente, el artículo 18 del TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios establece que deberán considerarse como remuneración computable las remuneraciones periódicas, refiriéndose específicamente, en este caso, a las gratificaciones de julio y diciembre, que tienen que ser incorporadas a razón de 1/6 del periodo del semestre y, eventualmente, si es que el trabajador recibe una remuneración anual, tendrá que ser incorporada a la remuneración computable de la CTS de acuerdo a 1/12 de lo percibido de manera anual. Todo ingreso que vaya a ser percibido por el trabajador superior a 1 año ya no debería ser incorporado como parte de la remuneración computable. Aquellas remuneraciones que califican como remuneración porque son contraprestativas y son otorgadas y son de libre disposición del trabajador, que son otorgadas cada 2 años, no podrían ser incorporadas a la remuneración computable de la compensación por tiempo de servicio. ¿Cuál es el tiempo de servicios computable para que pueda calcularse o pueda establecerse el promedio de la remuneración computable? El tiempo de servicio computable de los trabajadores va a ser los días efectivamente laborados en el Perú o en el extranjero cuando se haya realizado el contrato en el Perú, los días en que el trabajador esté o deje de ejecutar sus actividades o deje de ejercer sus actividades como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional o, bueno, enfermedad común también, hasta 60 días máximo, ¿no? El descanso pre- y postnatal, cualquier suspensión imperfecta de labores, los días de huelga que no sean declaradas ilegales y los días que devengan remuneraciones luego de un proceso de nulidad de despido. Sabemos que cuando un trabajador gana una reposición por haberse declarado la nulidad de su despido, es el único supuesto que habilita inclusive la jurisprudencia para que el trabajador pueda demandar el reintegro de remuneraciones y además de los beneficios sociales que incluye la compensación por tiempo de servicios. En este caso específico, por ejemplo, una reposición por despido incausado, una reposición por despido fraudulento, no habilita al trabajador para que éste pueda demandar el reintegro de compensación por tiempo de servicios o de cualquier beneficio laboral. Para efectos de la compensación por tiempo de servicios se van a deducir siempre las inasistencias injustificadas que no tengan que ver con los supuestos que ahora he descrito, a razón de 1/30 por cada día, ¿no? Bueno, esta es la forma de cálculo práctica que se requiere o con la cual se calcula la compensación por tiempo de servicios. La remuneración computable a razón de 1/12 por mes laborado en el semestre, que va a incluir necesariamente 1/6 de la gratificación legal pagada en el semestre. Y básicamente la fórmula de la CTS es esta, ¿no? La remuneración computable entre 12 por el número de meses laborados, que eso es para el cálculo de meses, y cuando hayan días laborados tendrá que ser la remuneración computable entre 30 días por el número de días específicos laborados. Entiéndase que la remuneración computable, en este caso, como hemos señalado, va a comprender la remuneración básica, bueno, en la parte de abajo está, la remuneración computable va a comprender la remuneración básica, el promedio de las comisiones, que hemos dicho que se incorporan a razón de 1/6 por semestre, el promedio de las horas extras y 1/6 de la gratificación. Este es el resultado de la remuneración computable, la cual va necesariamente a tener que pasar por esta fórmula matemática sencilla para establecer el total de la compensación por tiempo de servicios, ya sea por meses o por días.
Bien, las disposiciones, digamos, el texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios y la jurisprudencia ha resaltado algunas características especiales de la compensación por tiempo de servicio como beneficio social. Primero que la liquidación de compensación por tiempo de servicios pagada de manera semestral se tiene que hacer, o la liquidación, perdón, se tiene que hacer dentro de los 5 días hábiles después del depósito. Esta liquidación, que es una forma que tienen que cumplir los empleadores, debe contener desde la fecha de la liquidación el nombre del trabajador, la razón social de la empresa y, bueno, todos estos datos que se consideran en la filmina. También sabemos que la compensación por tiempo de servicios tiene como condición y característica esencial y especial el hecho de que son inembargables e intangibles hasta el 100%. Solamente es embargable por materia o cuando se trate de alimentos hasta el 50%. El empleador debe comunicar de manera inmediata al juzgado esta retención. Luego de esto, también sabemos que en la actualidad los trabajadores pueden retirar o disponer el 100% del excedente de las remuneraciones brutas que tengan acumulados en las entidades financieras. Este monto, el excedente de las 4 remuneraciones brutas, va a tenerse que hacer multiplicando la remuneración mensual del trabajador antes de la comunicación de decisión del retiro. Es decir, el mes anterior al que ha comunicado el empleador, el mes en el que el trabajador ha comunicado al empleador, y para determinar la remuneración se va a considerar la remuneración que él ha percibido en el mes anterior. Esta posibilidad incluso que otorgan las normas de retirar el excedente del 100% a 4 remuneraciones, inclusive con el hecho de que otorga la posibilidad de retirar la CTS, que era una posibilidad que no estaba permitida hace unos años, también garantiza la intangibilidad de la CTS porque solo nos permite retirar un excedente de 4 remuneraciones. Entonces, sí respeta, digamos, esta naturaleza de fondo, de contingencia que tiene la compensación por tiempo de servicios. Y bien, una de las regulaciones en materia de compensación por tiempo de servicios es que el empleador además puede otorgar de manera adicional a los beneficios un monto o suma que es considerada graciosa y evidentemente no remunerativa al cese. El texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios regula la posibilidad de que el empleador pueda entregar una suma graciosa siempre y que esta suma graciosa pueda ser compensada con cualquier adeudo que el trabajador eventualmente vaya a exigirle al empleador, siempre y cuando esta suma graciosa tenga la característica y la condición de ser una suma entregada de manera pura, simple e incondicional. Si es que se verifica en los hechos que esta suma extraordinaria ha sido otorgada de manera condicionada a la renuncia, por lo general estos montos no logran ser compensados. En un proceso judicial, esta suma extraordinaria, si se verifica, por ejemplo, que en el mutuo disenso firmado con el trabajador se afirma que el monto otorgado es simple e incondicional, pero que se ha producido después de la negociación o de la salida del trabajador, la jurisprudencia por lo general está entendiendo que esta suma está condicionada al cese del trabajador y por lo tanto no le está otorgando esta condición de suma graciosa compensable. Lo que se produce en estos casos es que si es que es condicionada la renuncia a esta suma extraordinaria otorgada al cese, el empleador por lo general no puede compensar los montos demandados con esta suma extraordinaria otorgada, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta en relación a la ley al beneficio de la compensación por tiempo de servicios. Bueno, vamos a seguir avanzando para que
De repente al final sí hay alguna pregunta. Bueno, las gratificaciones legales por fiestas patrias y por Navidad es un beneficio que está regulado en la Ley 27735 y el reglamento de esta ley aprobado por Decreto Supremo 05 del 2002 TR. ¿Qué naturaleza tiene? Tiene una naturaleza remunerativa si es que consideramos que la remuneración o el salario tiene doble dimensión, y así lo ha establecido autorizada doctrina laboral. Si es que consideramos que el salario tiene una connotación contraprestativa y social, entendemos que la gratificación está dentro de esta connotación social, porque viene a ser un complemento por festividades que va a ser otorgado a los trabajadores, considerando que en los meses de julio y diciembre van a ser meses en los que los trabajadores van a incurrir en mayores gastos por las festividades que han sido establecidas en nuestro año calendario, ¿no? Y es un beneficio heterónomo porque es un beneficio impuesto por el Estado, a diferencia de las gratificaciones extraordinarias. Las gratificaciones legales por fiestas patrias y por Navidad es un beneficio que ha sido dispuesto por la ley y es un beneficio que el trabajador puede exigir mediante una denuncia ante la Autoridad Administrativa de Trabajo o ante el Poder Judicial. No es un beneficio que nazca de la voluntad del empleador. ¿Cuáles son los requisitos para la percepción? Que el trabajador esté laborando en la oportunidad de la percepción o que esté de vacaciones, subsidiado o que esté con inasistencias consideradas como laboradas para todo efecto legal. Que el trabajador tenga servicios prestados por más de un mes, como mínimo. Y bueno, que tenga cualquier tipo de contrato, no sea de naturaleza indeterminada, esté contratado bajo un contrato sujeto a modalidad, siempre y cuando esté calificado como trabajador. ¿Cuál es el importe que se debe pagar como remuneraciones? Se calcula el monto de una gratificación por julio o diciembre va a ser equivalente a una remuneración computable considerando el mes calendario completo que ha prestado servicios el trabajador. Los pagos van a realizarse hasta el 15 de julio o hasta el 15 de diciembre de cada año calendario de manera respectiva. Y las gratificaciones truncas van a ser calculadas en la liquidación de beneficios sociales a razón de los meses calendarios completos que el trabajador ha prestado servicios para que sean calculados dentro de la liquidación de beneficios sociales. Y bueno, esto ya lo dije. Hay tres tipos de gratificaciones, las completas que acabamos de señalar, que son las que se pagan el 15 de julio de fiestas patrias, con ocasión de fiestas patrias, y el 15 de diciembre con ocasión de la Navidad, que se consideran las gratificaciones completas, 6 meses completos de servicios. La proporcional cuando el trabajador ha iniciado servicios en el intermedio del semestre que va a generar esa gratificación. Se va a hacer el cálculo en función al promedio de los meses completos calendarios. Y la trunca, hemos señalado que va a calcularse al cese en función a los meses calendarios completos también. La remuneración computable va a ser la misma, casi la misma, que se considera para efectos de la compensación por tiempo de servicios. Se incluye la remuneración básica, la remuneración en especie, la remuneración principal de naturaleza variable, la remuneración complementaria de naturaleza variable. Estas últimas dos se van a incorporar nuevamente a la gratificación a razón de 1/6 por semestre. Lo único que no se incorpora dentro de las gratificaciones, esto es la remuneración de periodicidad anual y semestral a la que hemos hecho referencia cuando hemos tratado la remuneración computable para la compensación por tiempo de servicios. Bueno, el cálculo de la gratificación es bastante sencillo. Simplemente se considera la remuneración a junio, al 30 de junio, la remuneración que percibía el trabajador,
y es el monto que va a pagarse por la gratificación. Si es que estamos ante una gratificación proporcional, se va a tener que considerar la remuneración al 30 de junio y se va a multiplicar, se va a dividir entre 6, multiplicándose por el número de meses de servicios efectivos del trabajador, descontándose los días de inasistencia injustificada. La gratificación trunca, esa es la fórmula. Se va a considerar la remuneración entre 6 por el número total de meses completos de labor en el semestre y que van a ser pagados en la liquidación de beneficios sociales. Bien. El tema de utilidades es en algunas ocasiones bastante denso. Lo voy a tocar desde la legislación para aterrizar en algunos criterios jurisprudenciales. De acuerdo al artículo 2 del Decreto Legislativo 892, los trabajadores tienen derecho a recibir o a percibir un porcentaje de la renta anual antes de impuestos. Es decir, el trabajador tiene la posibilidad de ser acreedor de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos. Pero claro, ¿qué es la renta anual antes de impuestos? ¿Qué debemos considerarlo? Esto ha sido materia de discusión por años, pero ya consolidado a nivel jurisprudencial. ¿Por qué? Porque en algunos trabajadores consideraban que la renta anual antes de impuesto es la renta que se declara ante la CONACEF como ingresos totales de la empresa, y es a partir de ahí que se debe de calcular las utilidades. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la legislación? El artículo 4 del Decreto Legislativo 892, que está ahí resaltado, señala expresamente lo siguiente: la participación en las utilidades a que se refiere el artículo 2 del presente decreto se va a calcular sobre el saldo de la renta neta imponible del ejercicio gravable que resulte después de haber compensado pérdida de ejercicios anteriores de acuerdo con las normas del impuesto a la renta. Cuando la legislación hace referencia a que tenemos que remitirnos a la legislación a las normas del impuesto a la renta, nos está remitiendo a la ley del impuesto a la renta. Y la ley del impuesto a la renta no hace otra cosa que definirnos cuál es la renta que se debe considerar, cuál es la renta que se debe considerar para el cálculo de las utilidades. Bueno, ahí básicamente estamos repitiendo la renta anual antes de impuestos, pero esta es la explicación. El ingreso total de la empresa menos los gastos de la empresa es la utilidad neta de la empresa. La utilidad neta de la empresa no es la que, de acuerdo al Decreto Legislativo 892, no es la que debe considerarse para el cálculo de las utilidades. La que debe considerarse para el cálculo de la renta que debe considerarse para el cálculo de las utilidades es la renta neta anual antes de impuestos. Y esto supone que a esta utilidad contable o financiera a la que hacemos referencia, que es el resultado de ingresos de la empresa menos gastos de la empresa, se le tengan que aplicar las adiciones tributarias más utilidad contable o financiera más adiciones tributarias menos deducciones tributarias menos pérdidas de ejercicios anteriores. La inclusión del artículo 4 del Decreto Legislativo 892 o la disposición del artículo 4 del Decreto Legislativo 892 de tener que remitirnos a la legislación del impuesto a la renta hace que necesariamente nosotros tengamos que ir a verificar cuál es la renta neta antes de impuestos, a qué hace referencia esa norma. Y la renta neta antes de impuestos será la que resulte después de que establezcamos cuál es la utilidad contable o financiera, más las adiciones tributarias, menos las deducciones tributarias, menos la pérdida de ejercicios anteriores. El resultado de eso será la renta neta anual, la renta neta antes de impuestos, que será la que finalmente va a tener que dividirse 50% para calcular las utilidades. Voy a buscar
Y esto es, una vez determinada cuál es la renta neta anual antes de impuestos, se determinará el 50% de esa renta neta anual y se va a tener que distribuir 50% en función a los días efectivamente elaborados por todos los trabajadores y 50% en función a la remuneración percibida por todos los trabajadores. ¿Cómo se calcula el 50% de las utilidades en función a las remuneraciones, a los días efectivamente elaborados por los trabajadores? Se establece el 50% de esta renta neta anual antes de impuestos y este monto se va a dividir entre la suma total de los días laborados por todos los trabajadores de toda la planilla y se va a multiplicar luego por el número total de días laborados por cada uno de los trabajadores. Ese es un factor. El otro factor es el 50% que se calcula por las remuneraciones percibidas por todos los trabajadores. Y el procedimiento va a ser el mismo. El 50% de la renta neta se va a dividir por el monto o por la suma total de todas las remuneraciones de todos los trabajadores y el resultado obtenido se va a multiplicar por el total de las remuneraciones percibidas por el trabajador en cada uno de los ejercicios. El total de eso va a significar las utilidades de cada uno de los trabajadores. ¿Cuándo deben pagarse las utilidades? Deben pagarse a los trabajadores dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo señalado en las disposiciones legales para la presentación de la declaración jurada de la renta neta anual, de acuerdo al artículo 6 del Decreto Legislativo 892. Si es que este beneficio no se entrega dentro de ese plazo, como todos los beneficios, van a generar intereses moratorios. Sin embargo, cuando empieza a computarse los intereses del no pago de las utilidades, de acuerdo al Decreto Legislativo 892, al artículo 6 de manera específica, y a su reglamento, los intereses legales en materia de utilidades solamente van a empezar a computarse desde la fecha en que son requeridos por los trabajadores. Si es que el trabajador no requiere el pago de las utilidades, los intereses legales no empiezan a computarse y eso lo dice de manera expresa el artículo 6 del Decreto Legislativo 892 y su reglamento. El artículo 15 del reglamento de este decreto legislativo que regula el pago de utilidades precisa que se va a entender que está requerido el empleador con el pago de utilidades si es que el trabajador emplaza con una demanda al empleador. Eventualmente, si se logra o si se declara fundada una demanda por pago de utilidades, el empleador va a pagar los intereses desde la fecha de presentación de la demanda. Si es que el trabajador no emplaza a la demandada y además no envía una carta de requerimiento de pago de utilidades adeudadas, de acuerdo a la legislación, los intereses legales no se podrían computar. Bien, y bueno, finalmente tenemos el beneficio social de asignación familiar que está regulado en la Ley 25.129 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 035-90-TR. La asignación familiar como tal tiene carácter remunerativo. En principio, la legislación dice que sí, que la asignación familiar tiene carácter remunerativo, pero la duda es, ¿por qué tiene carácter remunerativo? En principio no es contraprestativo, es lo primero o lo que algunos opinan. Tampoco se puede considerar que es un evento o es un complemento por eventos específicos ni nada. Es de carácter remunerativo, en principio porque podríamos entender que si consideramos la doble connotación del salario como contraprestación o como bien social, ¿no? Entonces, si es que atendemos este doble carácter de la remuneración,
entendemos que efectivamente la asignación familiar pasa a ser pues un concepto que viene a ser otorgado a los trabajadores por el esfuerzo desplegado en la ejecución de sus servicios. Existe jurisprudencia de la Autoridad Administrativa de Trabajo que señala que la asignación familiar debe ser pagada de manera íntegra, inclusive si es que el trabajador en el transcurso del mes no presta servicios de manera efectiva todos los meses. En algún momento se discutió a nivel judicial que si es que presta servicios 15 días, se tenía que dividir el monto de la asignación familiar, el monto mínimo de la asignación familiar entre los días entre los días en los que efectivamente prestó servicios el trabajador. Pero la autoridad administrativa tiene ya el criterio de que no interesa si es que ha prestado unos días servicios, la asignación familiar debe ser pagada de manera integral como beneficio social de manera mensual. Además, en esta casación, la 2630, a la que hacemos mención en la Filmina, 2630 del 2009 y una posterior, se hace referencia a que la asignación familiar es un derecho mínimo necesario. Uno no puede renunciar a la asignación familiar e inclusive admite la posibilidad, esta casación, de que un trabajador que no ha acreditado en la oportunidad en que prestó servicios para el empleador pueda percibir la asignación familiar si es que luego del cese decide demandar al empleador. En esta demanda, evidentemente, el trabajador va a tener que demostrar que durante la relación laboral sí tuvo carga familiar. A partir de demostrar este hecho, inclusive de manera posterior al cese, el trabajador puede tener acceso al reintegro de las asignaciones familiares que no le fue pagado por parte del empleador. Bien, ¿cuáles son los requisitos para que se pueda percibir la asignación familiar como beneficio social? Tener hijos menores de 18 años en edad escolar o hijos estudiando hasta un plazo máximo de 6 años por estudios superiores, ¿no? Esto de la carga de la prueba de la carga familiar es del trabajador. El trabajador es quien tiene que informar al empleador sobre la existencia de los hijos que son menores de 18 años o que están cursando estudios universitarios y están dentro del plazo de los 6 años máximos. La prueba idónea tendría que ser pues la partida de nacimiento del hijo del trabajador, ¿no? Esta carga de la prueba que se le aplica al trabajador es la que entra en discusión con este criterio establecido en esta casación por la Corte Suprema, porque finalmente, ¿quién tiene la obligación de informar al empleador que tiene un hijo menor de 18 años o con estudios superiores? El trabajador. Yo creería que si es que durante la relación laboral el trabajador no hizo efectivo esa obligación, entonces no podría solicitar un reintegro. Pero bueno, yo les comento el criterio de la casación para que eventualmente también lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los trabajadores excluidos de este beneficio? Los que perciban sus remuneraciones como consecuencia de un convenio colectivo, aquellos trabajadores cuyas remuneraciones se regulan por pacto individual o por negociación colectiva. El importe de la asignación familiar va a ser el 10% de la remuneración mínima vital, que a la fecha va a ser 93 soles. No es relevante el número de hijos, va a ser siempre esa cantidad. En relación a si es que el pago tiene que ser proporcional, si es que trabajan part-time o menos horas, ya hemos dicho que la Autoridad Administrativa de Trabajo ya tiene el criterio de que se paga en función a mes completo, inclusive si es que hay menos horas de trabajo. Si es que en la empresa existiera una asignación distinta, que tenga la misma naturaleza, pero que sea superior o que en monto sea superior a la remuneración mínima vital, que es el mínimo establecido en la norma,
se entiende que el trabajador tiene derecho a la asignación que le sea más favorable. Si es que existen trabajadores, perdón, si es que ambos cónyuges prestan servicios en una misma empresa, ambos cónyuges van a tener, cada uno de los cónyuges va a tener derecho a una asignación familiar. Y finalmente, si es que el trabajador presta servicios a 2 empresas o más de 2 empleadores, la asignación familiar va a ser otorgada por cada empleador a este trabajador. Y bien, eso es, señores, salvo que tengan alguna pregunta. He tratado de establecer. Cuéntame. Sí, bueno, en realidad la consulta está planteada justo en los términos requeridos en la norma, ¿no? Porque lo que se indica es que la movilidad efectivamente es un concepto excluido como carácter remunerativo, pero se entiende que es una movilidad que sea razonable. Y en el supuesto que tú planteas no es razonable, ¿no? No es razonable entender que le puedas pagar más de una remuneración mínima vital como concepto de movilidad para que esté calificado como un concepto no remunerativo, ¿no? Entonces, la disposición normativa en ese aspecto exige un criterio de razonabilidad que es bastante subjetivo y efectivamente va a tener que analizarse en cada caso concreto. En el caso concreto que planteas, me parece que no es razonable y yo como trabajador sí demandaría el reintegro de todos los beneficios laborales que se dejaron de percibir porque este concepto de movilidad no fue incluido como remuneración. Sí, gracias. En la empresa Laboro había un trabajador que estuvo laborando en la empresa hace 7 meses y se retiró por X motivo de la empresa, pero ya pasó como 2 años o 1 año y medio, pero la pregunta es, el trabajador se le ocurre recoger sus utilidades por 2 años o 3 años, ¿se le puede dar las utilidades o ya no? El trabajador que cesa tiene derecho al pago. Si el trabajador cesa en octubre del 2019, el otro año va a tener que pagársele las utilidades, ¿no? En abril o mayo. El trabajador puede reclamar las utilidades en un plazo de 4 años desde la fecha de cese. No tiene problema. Los beneficios o la posibilidad de que un trabajador reclame siempre va a estar sujeta al plazo de prescripción. Y sí puede reclamar sus utilidades hasta un plazo de 4 años desde la fecha de cese. Gracias. Allá. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Si un trabajador solamente para esa empresa realiza 2 horas de trabajo, si bien has dicho que los requisitos para recibir CTS tienen que ser 4 horas, ¿sí? Bien,
pero si durante todo el año trabaja siempre las 2 horas y media, pero justo el mes de febrero que empieza el siguiente año, le hacen trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, lo que vendría a ser 6 horas. Quiere decir que son 4 horas adicionales aproximadamente de más, ¿no es cierto? Hasta ahí el contrato se ha degenerado, ¿no? Y puede reclamar su CTS. El supuesto es que trabaje un mes por No, más de por 6 no, horas. Recibe normalmente los contratos anuales, pero solo va a esa empresa a trabajar 2 horas y media. Todo el periodo. Todo el periodo. Y cuando empieza cada año, todos los meses de febrero, trabaja 6 horas continuadas. Ya se degeneró el contrato, ¿cierto? Y en ese caso puede pedir... Lo que pasa es que es solo un mes trabajado por más de... Yo creería que ahí se habilita más bien el tema de las horas extras, pero no califica no califica como dentro de la posibilidad de percibir la compensación por tiempo de servicios, porque estamos ante un contrato a tiempo parcial entendido desde un inicio como un contrato a tiempo parcial. ¿Y por qué en febrero? Habría que analizar ese supuesto, ¿no? Claro, porque en febrero, esto es en un colegio particular. En un colegio particular, esta persona trabaja para el Estado hasta la 1 de la tarde. Son colegios parroquiales, más claro. Esta persona trabaja hasta la 1 de la tarde y su mayor empleador es el Estado, pero complementa esas 2 horas y media que le da estos sacerdotes que dirigen el colegio parroquial, ¿no? Y por lo cual está contratado también de forma particular, ¿sí? Por esas 2 horas y media. Pero Por estamos eso, ante el supuesto de que en un año trabaja solo un mes por más de 6 horas. claro, pero el tema es que los febreros, todos los meses de febrero, para el Estado esa persona está de vacaciones, ¿no? Está de vacaciones y las vacaciones son irrenunciables. Pero a pesar de todo, esa persona, ese docente va a trabajar obligado por la parte de los sacerdotes, de la parte particular, y le obliga a trabajar las 4 horas más. Por eso digo, se desnaturaliza ya el contrato. Podríamos estar ante una situación de desnaturalización de contrato, pero lo curioso va a ser cómo determinamos la compensación por tiempo de servicios de manera semestral si sumamos el tiempo de servicios y no llega a un promedio mínimo con un mes. Entonces habría que ver, y además entiendo del ejemplo que hay 2 entidades Claro. que regulan o ejercen poder de dirección sobre este trabajador, entonces habría que tener el caso concreto un poco... Claro. No lo tengo muy claro. Claro, porque, y aparte ese trabajador inclusive tiene más de 15 años trabajando. Yo no creo que quede así, ¿no? Bueno, Podríamos en todo estar caso, ante la posibilidad de que se desnaturalice un Sí, contrato a se tiempo parcial, desnaturaliza, pero pero- igual no veo la posibilidad de que llegue al tope mínimo para semestralmente pagarse la compensación por tiempo de servicios. Bueno, no me quedó clara la respuesta, pero igual gracias. Gracias. Sí, buenas noches. Desde el aula virtual, Fernando nos pregunta, para la emisión de constancia de cese dada por SUNAFIL se requieren ciertos requisitos obligatorios. ¿Cuáles son? Y además, ¿es necesario realizar una actuación inspectiva previa si es que no cumpliera con los requisitos? No, la primera pregunta no Ok, la a capté, ver. disculpa. Para la emisión de constancia de cese dada por el SUNAFIL se requieren ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Ese es uno. Y luego, y además es necesario realizar una actuación inspectiva previa si es que no se cumpliera con los requisitos. Bien, el tema de los requisitos, ahorita no lo tengo muy claro, habría que revisar la legislación, no me lo tengo de memoria, pero sí, efectivamente la SUNAFIL actúa a pedido de parte, ¿no? Y requiere la inspección para que pueda iniciar la actuación, ¿no? Para que pueda dar la autorización. Buenas noches.
me quedé con la intriga del caso que planteó la señorita. Lo que yo entiendo, me gustaría que lo resuelva la doctora, es que este señor trabaja 4 horas en una empresa. Necesitan 2 horas más de servicio del señor y han hecho un contrato adicional para que esas 2 horas también la trabaje, ¿cierto? Con un particular. Es lo que yo entiendo. Entiendo yo. ¿Un docente? 2 empleadores. Ok. 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 O sea, Si son 2 empleadores, no estaría cumpliendo el número mínimo de horas en cada empleador. es que es la misma institución. Particular, cuando está dirigido por los sacerdotes o monjas, siempre ellos adicional ponen otros cursos. Entonces, más o menos se extiende, ¿no? Que son 2 horas y media más. Entonces, ellos nos dan o nos pagan, digamos así, nos pagan un plus, para que se entienda. Nos pagan un plus por 2 horas y media más, ¿sí? Pero eso ya es la parte privada. Entonces, por eso digo, si 2 horas y media siempre trabajas durante 15, 17, 20 años, pero en febrero te hacen trabajar 6 horas de corrido, ¿no se desnaturaliza el contrato? Ese es mi Pero pregunta. contrato respecto de quién se desnaturaliza. De la parte privada, señor. Claro, porque el Estado no te paga CTS, sino cuando tú recién cesas. No, discúlpame, no me queda muy claro el supuesto. No te puedo responder. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Una consulta. Si un trabajador en sus primeros 4 años de labor, por la labor específica que cumple, no salió de vacaciones y en los siguientes años se le regularizó la suma de las vacaciones que había acumulado, el trabajador aún puede reclamar la indemnización por no haberle dado las vacaciones o la multa, por decir así, de las vacaciones que no cumplió en darle cada año. Bueno, no hemos desarrollado ese tema. Sería bien interesante tocarlo dentro de una siguiente exposición, pero sí te voy a responder. El hecho de que el trabajador goce de sus vacaciones fuera del periodo siguiente al que tiene derecho para gozar, ya le genera de manera inmediata la indemnización por el descanso adquirido y no gozado. Entonces, él sí puede reclamar más adelante por este periodo respecto del cual no gozó las vacaciones. O sea, no llega a vencer, entonces No. si el trabajador tiene 10 años, por decir, puede reclamar la vacación o la indemnización. El plazo para que el inicio del cómputo, el inicio del cómputo de la prescripción, para que tú puedas reclamar la indemnización vacacional, es la fecha de cese. Si tú tienes 10 años trabajando y te han dado vacaciones de manera extemporánea siempre, tu inicio del plazo de prescripción va a ser desde la fecha de cese. Y vas a tener que correr hacia atrás todos los años que no gozaste vacaciones de manera oportuna, ¿no? Ya, ok, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Una consulta, doctora. Con respecto casi al primer turno de su ponencia, habló sobre la retención de CTS por alimentos. Lo que yo quisiera saber es cómo, o sea, de qué manera se informa, en este caso a la parte afectada, ¿no? La madre que tiene una medida cautelar por beneficios sociales, incluido la compensación por tiempo de servicios. Ustedes escuché de que el empleador manda un oficio, un escrito al juzgado comunicando de que se le ha retenido pues no el porcentaje que le ha dado la medida cautelar. Sin embargo, conozco de varios casos donde
no sé, no es así. ¿Dónde tendría que ir la parte afectada, en este caso la señora, a quejarse a la SUNAFIL o cómo sería? Porque cuando ha ido, pues una clienta le han comunicado que eso lo han enviado al banco y ellos no tienen nada que ver. Claro, por lo general en estos casos los procesos de alimentos son los jueces de familia los que establecen los montos que van a retener los empleadores. A la solicitud de la madre, el alimentista, el juzgado determina el porcentaje que va a retenerle al trabajador. El juzgado, determinando el porcentaje que le va a retener, oficia a la empresa y la empresa retiene, si es el 20% de todos los ingresos percibidos. La empresa tendrá que retenerle el 20% de todos los ingresos percibidos. El asunto está en que si es que son varios alimentistas y si se pierde o si se supera el límite máximo de retenciones, porque existen 3 procesos de alimentos de distintas madres, de distintos alimentistas, ¿no? Entonces, ahí es cuando se activa la alerta de la empresa y se da cuenta que está reteniendo ya de más, está dejando sin ingresos mínimos al trabajador, porque existen 3 procesos alimentistas. Ahí es cuando el empleador tiene que informar para que se haga un prorrateo, ¿no? en cada proceso de alimentos, o el trabajador también puede activar eso, ¿no? Le han otorgado los beneficios sociales menos la CTS. Le han comunicado que la CTS la han enviado al banco y ellos no se hacen responsables. Claro, ahí, tiene mucho que ver con la literalidad o la forma en cómo el juzgado ordena esta retención, ¿no? Por lo general, los juzgados de familia, dado que no son especialistas, hacen referencia a el 30% de las remuneraciones. Entonces, el empleador lo que hará es, las remuneraciones, ¿qué califica como remuneración? Por tanto, la gratificación extraordinaria, las utilidades y todos aquellos conceptos que no califiquen como remuneración no van a estar integrados. Va a depender mucho de cómo el juez de familia o el juez que esté a cargo del proceso de alimentos haga la orden. Si el juez que está viendo el proceso de alimentos da la orden de que se retenga el 30% de todo ingreso del trabajador, el empleador tendrá la obligación de retener de la CTS, de las utilidades. Va a depender mucho de cómo se plantee en el juzgado, cómo el juez de familia o el juez que esté a cargo del proceso de alimentos haga la orden, ¿no? Fernando nos pregunta, una persona no tiene cómo demostrar su vínculo laboral, ya que no tiene contrato u otro documento, ¿cómo puede cobrar sus beneficios sociales si para realizar una inspección solicitan documentación que acredite el vínculo? Si no tiene documentos para demostrar su... Claro, si para realizarle, no tiene, ya que no tiene contrato u otro documento, ¿cómo podría cobrar sus beneficios sociales? Bueno, ahí se va a entender que si él acredita la prestación de sus servicios, se va a entender que estamos ante un contrato de naturaleza indeterminada a tiempo completo. Entonces, el cálculo de los beneficios va a hacerse en función a la primacía de la realidad, como un trabajador a tiempo completo, y el cálculo de beneficios va a ser como un trabajador a tiempo completo. Buenas noches. Con respecto a la pregunta que hice anteriormente de las movilidades, ¿hasta qué monto se puede consignar como movilidad no remunerativa? Porque me dice que un sueldo mínimo es mucho, entonces ¿hasta qué? ¿La ley establece algún porcentaje, algo? La legislación únicamente hace referencia a la razonabilidad de la movilidad. Es decir, si tú me dices que vive en el Callao y
va desde San Isidro, que le pagues 800 soles por movilidad no es razonable. Entonces es un asunto bien subjetivo y va a tener que ser evaluado en cada caso concreto, ¿no? No existe una fórmula mínima o máxima. Ok. Y con respecto a la última pregunta, es justamente lo que mencionaba la señora sobre los descuentos judiciales. Si bien es cierto, tengo una resolución judicial que me indica sobre que le retenga al trabajador por todo concepto que perciba. Así tal cual me indica la resolución judicial. Entonces yo los depósitos semestrales de CTS le retengo al trabajador, hago un cheque y lo llamo a la beneficiaria porque la beneficiaria no tiene cuenta abierta. La beneficiaria viene a la empresa y le damos el monto de la CTS. Ok, al momento que el trabajador renuncia, se va de la empresa, le hacemos la carta para que él pueda retirar su CTS del banco. Pero como ese dinero es del trabajador y la empresa no puede tocar absolutamente nada porque está en cuenta personal del trabajador, la pregunta es, nosotros avisamos al juzgado que el trabajador ya no va a laborar y al mismo tiempo llamamos a la beneficiaria para decirle que el trabajador ya no va a prestar servicios para que después no venga a pedir diciendo que no le estamos dando las retenciones por alimentos. Entonces la pregunta es, como nosotros no podemos, la empresa no puede disponer de ese fondo que está depositado en la entidad bancaria, ¿lo correcto es eso, avisarle a la beneficiaria o basta con informar al juzgado de que el trabajador ya no va a cesar y para nosotros no tener problemas como empresa? Es que si la retención se hizo antes de hacer la transferencia a la entidad financiera, no va a haber problema, ¿no? Es lo ideal. Si es que ya existe una orden del juzgado, lo ideal sería que la retención se haga en función o haciendo el descuento respectivo, ¿no? Agradecemos a la doctora Benedetti por su espléndida exposición y Muchas esperamos gracias. contar con su participación en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Finalmente, agradecemos su asistencia en nombre de la Asociación Iuset Veritas y del Sindicato Nacional de Inspectores Laborales de Trabajo de la SUNAFIL, de todos ustedes los presentes. Los esperamos el día de mañana. Muchas gracias y buenas noches.